lo otro que está sucediendo en los últimos tiempos es que eh, los clientes comenzaron a darse cuenta después de unos años, darse cuenta que los presupuestos de publicidad, que son bastante elevados, se manejan grandes presupuestos en publicidad, las agencias de publicidad se quedaban con unos porcentajes muy grandes de utilidades, porque entonces el cliente les daba a ellos la responsabilidad no solo de la parte creativa, sino de contratar los medios y ponerlos obviamente al aire, poner las piezas al aire. Y entonces se dieron cuenta que los mismos medios les daban a las agencias un descuento. Y en ese sentido entonces los clientes dijeron, no, pues en lugar de que los medios le concedan el descuento a las agencias, pues que obviamente no lo ganemos nosotros. Entonces comenzaron a contratar los medios directamente, las agencias de publicidad. Y entonces se comenzaron a crear lo que se llama broker de medios. Compañías, oficinas que se encargan únicamente de contratar los medios, de hacer una estrategia de medios y contratar los medios. Y las agencias de publicidad entonces comenzaron a concentrarse únicamente en la elaboración creativa, en investigación de mercados, hacer una estrategia creativa, en fin. Y la contratación de medios ya la resuelve el cliente directamente. Y así poco a poco, como que con el paso del tiempo y con los avances de la tecnología, se han ido como especializando las funciones, se han ido simplificando eh, la infraestructura humana dentro de las agencias de publicidad. Y en ese mismo sentido, entonces, muchas compañías lo que hacen es tener un departamento de publicidad interno, o sea, para evitarse el contratar una agencia de publicidad afuera. Eso se llama in-house. Me imagino que han oído hablar de las in-house, ahí se los voy a mandar. Es el departamento de publicidad interno que tienen muchas compañías. Entonces, lo único que hacen es contratar un broker de medios, obviamente contratar proveedores en el caso de hacer un afiche, pues obviamente tiene que contratar una empresa litográfica, ¿no? Para que salgan los 5.000, los 3.000. Son proveedores que obviamente ya son manejados directamente por el cliente y es a él a quien le ceden aquellos descuentos que antes los usufructuaba, los recibía, los disfrutaba la agencia de publicidad. ¿Sí conocían un poco de ese panorama? Sí, profe. Ok, ¿qué hay, Andrés? ¿Cómo vas? No, profe, buenas noches a todos, ¿cómo están? Bien, 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 bien. Muy bien, estábamos haciendo ahí un repaso de algunas inquietudes ya para entrar entonces en nuestro tema. Entonces, bueno, vamos a compartir pantalla para ver cómo les fue con los ajustes. ¿Lo suben, muchachos, por favor? Pensé que ya los habían subido. Yo ya lo subí, profesor. Ok. Yo también subí, pero pues una estaba errónea, entonces subí dos partes, una arriba, que fue ahí donde borré el mensaje, que es la corrección del GIF, y la otra que fue que le puse ese junio ahí atrás y ya. Desde ahí es que se empieza, profe. Ok, ok. Es aquí, ¿cierto? Sí, Ok. pues a esa la única modificación literal que le hice fue abajo ponerle válido durante la compra en los días festivos en junio 2020 y arriba donde dice Stay in Home, pues le puse así como con más opacidad, que se viera más clarito, sí, el 0620 que hace referencia como al mes. Y eso fue como lo que le hice. La verdad no quería cambiarla mucho porque me gustó mucho. Entonces intenté no modificarla, sino solo meterle como la parte de hacer la referencia a junio y ya. Ok, listo. Entonces, acordémonos de muchas de las cosas que venimos comentando. Sí, en general el ajuste a nivel textual ahí está. Eh, Acordémonos que siempre todo es susceptible de mejorar, ¿no?
Esto es una dinámica que sucede en el día a día, en todos los departamentos de diseño gráfico de las compañías, de las agencias de publicidad. Siempre hay un tráfico permanente de ida y vuelta, y entonces ahora súbele, y entonces ahora bájele, y entonces ahora qué pasa si le cambiamos aquí, y ahora qué pasa si lo subimos, y ahora qué... Y eso, obviamente, de eso se trata este negocio, ¿no? Yo, para finalizar, ya para dejar este ejercicio, cuando menos en su parte gráfica, resuelto de esta manera, yo lo único que te diría, Paula, para una próxima oportunidad, una de las cosas que en cualquiera que sean los medios que hay que cuidar es que la marca quede completa, ¿no? Yo sé que cuando uno lo ajusta al tamaño propio de las stories, de las historias, sea en Facebook, sea en Instagram, eh, suelen ajustarse automáticamente y ahí uno corre el riesgo de que, como en este caso, que no es grave, pero si te das cuenta, tanto la N como la X quedan cortadas. Sí, señor. Entonces, para una próxima oportunidad, esto obviamente el cliente va a decir, no, perdón, a ver, comencemos porque esa es nuestra marca, eso es lo que nos da de comer y esto tiene que salir bien, ¿no? Tiene que leerse Sí, sí, completo, señor. para que no haya no falta el que no lea Netflix, sino que vea Betflix, esa N Sí, es verdad. cortada el elemento de la izquierda queda convertido en una B. Y observen ustedes que este tipo de cosas que parecieran tontas, dice, ay, pero ¿quién se va a fijar? ¿Cómo hay? ¿Cómo la gente? Nada. Aquí en publicidad, la responsabilidad de salir con una pieza lo suficientemente ajustada significa poder cumplir al 100% con un objetivo de comunicación. Y eso obviamente también impacta un presupuesto, ¿no? Entonces, si yo voy a cualquier cliente va a decir, bueno, yo estoy invirtiendo un presupuesto, obviamente, para que las piezas salgan como son y que obviamente mi, mi marca salga como corresponde. Muy bien. Eh, Daniel, Señor. entonces vamos a lo tuyo. Normalmente, ¿a ti cómo te dicen? ¿Anderson o Daniel o Anderson Daniel? ¿Cómo te gusta a ti? No, cualquiera, pues soy el mismo en ambas. Ok, listo. Bueno, pero antes de que se me olvide, eh, antes de seguir viendo las piezas, yo quiero que por favor tengan muy presente lo siguiente. Eh, Creo que lo iba a decir, a comentar ayer y por alguna razón se me escapó. Pero por favor pongan atención a este último comentario obviamente, para los ejercicios que vienen. Eh, Uno sabe, porque uno está en el medio, cuando yo estoy en los zapatos de cliente, jugándome de rol de cliente, pero también me la juego como director creativo en unos casos y a veces también me la juego como parcero de ustedes al mismo nivel de ser un colaborador o un diseñador más, un creativo más dentro del equipo. Uno sabe y es muy fácil, muchachos, no hay que ser muy inteligente para saber cuándo una campaña, cuándo una pieza fue hecha a las carreras, como lo que pasó ayer. Para los clientes, y eso es un ejercicio en el que nosotros tenemos que irnos ajustando cada vez más, porque de eso se trata. El poder tener una buena cotización profesional significa que no apostarle a la perfección, porque la perfección no existe, pero sí a la excelencia. Entonces, la primera impresión es fundamental. Cuando uno le va a presentar a un cliente después de recibir el brief, va a tener la primera opción, la primera oportunidad de presentarle un primer proyecto. Esto tiene que ir con todos los juguetes, en lo posible sin ningún error de ortografía, sin ningún, en fin, tiene que estar como es, como corresponde.
porque, ay, es que se me olvidó. No, pero yo lo había pensado, no, las cosas tienen que estar justo en su punto. Y un director creativo, un cliente que tenga experiencia, se siente cuando una campaña fue despachada por cumplir. Ay, ¿verdad que toca hacer esto? Venga, le escribimos ahí desde Carrerón. Escríbase un textico rápido, esa es una campaña fácil al que no hay que botarle mucho corriente. Y olvidémonos de esos muchachos porque esa es la puerta fácil para entrar al mundo de la mediocridad. Y eso no le conviene a nadie, ni a nosotros los profesionales, ni a los clientes, ni al medio. Y lo que ocurre muy fácilmente es que cuando sale una pieza publicitaria al aire, si es muy buena, la gente va a hablar, ¿no? Y va a decir, oiga, qué buen diseño, qué buen logotipo, qué buena pieza, ¿quién la hizo? Y en el voz a voz va la cotización nuestra. No, la hizo fulano de tal, oiga, que este loco está chévere, ¿será que usted me puede dar el contacto? Y ahí comienzan, como nos ha pasado a todos y como sé que les va a pasar a ustedes y nos va a seguir pasando, que el tráfico de información y de los buenos comentarios va no en una hoja de vida, en una hoja de vida en la que uno puede contar maravillas de los talentos que uno tiene. No, muéstrame qué ha hecho. Es, es, eh, es con hechos que uno realmente justifica y corrobora la cotización. La cotización significa que en la medida en que uno tiene más experiencia, obviamente la próxima contratación, obviamente los honorarios van a subir y en esa misma medida, cuando uno se vuelve el experto en ciertas áreas, pues obviamente todo el mundo va a querer trabajar con uno. Entonces, yo les pido el favor que no perdamos de vista esto. Yo les sugiero que hay que prender unas alarmas dentro de algo que tiene que ver con nuestra naturaleza latina, que es dejar todo a última hora. Y siempre tenemos una disculpa. No, es que se me fue la luz, no, es que se me cayó el internet, no, es que tuve que pasear, no es que se me pichó el carro, no es que cualquier cantidad, que en últimas, cuando uno se está enfrentando al cliente no le interesan esas razones. Cuando el cliente contrata un trabajo es porque parte de la base que está contratando un experto y el experto mirará cómo lo resuelve de la mejor forma. Entonces, yo los invito nuevamente a que todos los proyectos, para no decirle ejercicios, ni tareas, ni lecciones, ni nada de eso, pero todos los proyectos, porque vamos a montarnos sobre un escenario profesional. Todos los proyectos que nosotros hagamos, lo hagamos justamente en esa dimensión. No jugárnosla dentro del escenario académico, sino el escenario profesional. Justamente porque pues, yo sé que ese es el interés de ustedes. Me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, a mí lo que realmente me conectaba y me apasionaba más es cuando yo tenía la oportunidad de tener profesores que eran o directores creativos, o eran diseñadores gráficos, o eran productores de televisión, y obviamente se daban proyectos que, que, eran, que eran fácilmente vividos y experimentados en la vida real, experiencias de la vida real. Entonces, eso que pasó ayer, yo espero que no se vuelva a repetir y que dentro de esas metodologías que ya estamos adoptando, no perdamos de vista. Entonces, antes de presentar una pieza, tiene que haber un concepto. Entonces, allá voy. Dónde está tu parte conceptual, Daniel? Está más abajo, profe. Esta, ¿verdad? Sí, señor. Ok. Y fíjense que como lo veíamos ayer, no hay necesidad, hay proyectos de proyectos, hay casos de casos, hay productos de productos, en donde obviamente hay un brief con el cual hay que ser de pronto eh, más juiciosos con, eh, con los elementos que vienen, pero hay otros que se pueden resolver sin necesidad de que sea un súper documento de 3 y de 4 páginas. Muy bien, entonces, promesa básica, Netflix
hace la promesa de que quedarse en casa en tiempos de cuarentena es más divertido que solo ver películas y series. Ok, muy bien. Aquí hay un tema muy sencillo para ir ajustando y como estamos aquí para aprender, el que este sea nuestro primer ejercicio que nos enfrenta a esa metodología que de aquí en adelante vamos a enfrentar, me permite hacer los ajustes para que de una vez los hagamos. Entonces, acuérdense que ayer estábamos hablando de formular, de redactar la promesa básica en función de usted, ¿no? Dirigiéndonos al consumidor y poniéndole el beneficio principal en sus manos, ¿no? Entonces, Netflix no hace la promesa de que, sino con Netflix, quédate en casa en estos tiempos de cuarentena para que te diviertas y veas tus mejores películas o series. Más o menos, palabras más, palabras menos. Ok. ¿De acuerdo? De una vez para que tomes nota y de una vez hagamos el ajuste inmediatamente. Y el reason why. Debido a la emergencia sanitaria presentada a nivel mundial y teniendo en cuenta la restricción de salir de la casa, el aburrimiento y el nivel de estrés de las personas puede aumentar. Por tal motivo, más que, es, más que solo distraer, por tal motivo, más que solo distraerse, se busca alegrar a las personas, familias, amigos, evitando así que tomen la decisión. Ojo con la ortografía, chicos, ojo, ¿no? Ahí el mismo Word le indica a uno dónde está, dónde hay que hacer revisión de la ortografía, ¿de acuerdo? De salir de sus casas durante la restricción. Ese rizoma está muy bien, está muy bien. Lo único que tienes que revisar es la promesa básica. Target Group, familias jóvenes, edades de los 12 a 40 años, que sería la misma situación que ya nos había propuesto Paula. La red social que tú también, por la que tú optas es Instagram y la pieza publicitaria es la que vamos a ver. ¡Listo! Miren, yo les garantizo que en la medida en que ustedes se acostumbren a esta metodología, la elaboración creativa, el desarrollo creativo va a ser muchísimo más rápido, muchísimo más coherente, muchísimo más ajustado. ¿Por qué razón? Porque obviamente lo ideal es que incluso esto más que llamarlo brief es estrategia creativa. ¿Viste, Daniel? Listo, listo. El brief sería justamente otro documento que habría que tenerlo en cuenta para la próxima oportunidad. ¿El brief qué sería? El brief sería redactar todas las solicitudes que yo como cliente les di. Entonces, Entonces, este es como una estrategia, ¿no? sí señor, esto se llama estrategia creativa. El Ok, brief es toda la información que yo les di a ustedes, cuál es el objetivo de comunicación. Incluso ahí en el brief tendría que venir la historia de Netflix, cómo nació, en qué ciudad nació, cómo ha sido la historial y el desenvolvimiento de esta marca aquí en Colombia. Una mirada justamente a la competencia, una mirada al histórico de presupuesto que ha manejado Netflix en los últimos años. El brief sí les quiero contar que sí es un documento que es mucho más extenso y que es importante tenerlo en cuenta porque eso obviamente nos da muchísimos más recursos y mucha más información en el momento de sentarnos a crear. ¿De acuerdo? de acuerdo. Muy bien. Ahora sí, miramos la pieza. Ok. Eh, ¿Por qué mantuviste tan tímida la marca en términos de tamaño? Creo que pues como ellos casi no manejan publicidad, digamos, de este estilo, Sí, entonces pues no quise como, no sé, como dejar todo muy abultado o quería hacerlo más light de cierta manera. Y como debía tener bastante información, digamos, textual,
Ujú. Para darle un poco más aire entre los espacios, decidí pues usar tipografías más light. Sí, bueno, entonces aquí ya podemos hacer como una evaluación eh, devolviéndonos a tu estrategia. La promesa básica que es, que es, que tendría que tener en cuenta la oportunidad de marketing que obviamente está planteada justamente en los famosos tres festivos, ¿no? Eh, Entendiendo que tenemos un target que sabe, al que muy seguramente no hay que explicarle de qué se trata Netflix, pero digamos que poniéndonos un poquito en la realidad, ¿no? De alguien que de golpe por alguna razón no tenga suficiente información. Cuando yo leo Netflix viaja a donde quieras desde la comodidad de tu casa, ese viaja a donde quieras es la construcción de esa frase, ya lo había comentado ayer, es una construcción de copy, es una frase de copy que obviamente simboliza la posibilidad o se refiere a la posibilidad de uno irse como cuando tiene uno la experiencia de leer un libro, que obviamente tiene la oportunidad de alzar vuelo a diferentes parajes, a diferentes partes. Yo, yo reconsideraría todavía el peso de la información que a nivel de copy tú tienes acá. Justamente por lo que hemos hablado, o sea, haz que estos tres festivos sean inolvidables, podría ser dentro de las expectativas del cliente, debería ser el título. ¿Por qué razón? Porque obviamente es la oportunidad que Netflix de la que se está apropiando, de la que está tomando mano justamente para montarle a eso o la promoción. Por la compra de 3 veces adquiere un año totalmente gratis. Y eso adquiere un año totalmente gratis, obviamente el valor tipográfico es lo atractivo y eso obviamente hay que destacarlo de esa manera. Eh, pero me parece que de acuerdo vuelvo a decir, al brief que el cliente dio, sería intercambiar la importancia de la tipográfica que tú le estás concediendo y convertir, hacer un intercambio justamente en el título y en el body copy. ¿De acuerdo? ¿Listo? Listo, profe. Muy bien. ¿Y esta pieza? Es exactamente la misma, pero no tan exactamente. Ah, Esta es un poco más larga y la otra pues la encogí un poco, digamos, para usarla en otro medio o alguna cuestión. sí. Llamamos WhatsApp o ese tipo de cosas. Sí, pero si vas con Instagram, las medidas para el post y o sea, esta por ejemplo no serviría porque las del post son prácticamente un cuadrado, no rectangular, el formato es O más. verticales, sí. Entonces, ni esta ni esta sí podría funcionar perfectamente para el post, para el muro de Instagram. Muy bien. Y, ok, y Andrés. Andrés, Señor. ¿lo tuyo ya lo subiste? No, profe, no, la verdad. ¿Y? ¿Y entonces? No, profe, la verdad no alcancé a trabajar a ese tema. Bueno, ok, listo. Entonces, yo les pido entonces que después de hacer algún cierre ya de este ejercicio de Netflix, pongamos,
nos pongamos en sintonía con lo que va a pasar. Vamos a terminar hoy de hacer un ejercicio con Netflix. Y es el siguiente. En unos minutos ustedes van a tener la posibilidad de repasar no solo el documento estratégico que hicieron, sino de observar un video que habla acerca de la redacción publicitaria, de las diferentes historias bien contadas que normalmente aparecen en las diferentes piezas de publicidad, con la idea de que después de ustedes ver ese video y como es lo acostumbrado, ustedes tomen algunos apuntes de los puntos que les parecieron de mayor importancia. Sea esa la posibilidad para que vamos a hacer una pieza adicional, como si fuera una historia. Cada uno de ustedes va a ser, como se llama en publicidad, un testimonial. Ustedes se van a convertir se llaman ahora influencers, ¿no? Personas que tienen unas cuentas, unos canales de YouTube, o que tienen unas comunidades importantes en las redes sociales, y que al tener esa captura de audiencias importantes, las marcas los buscan a ellos, a esas personas, para obviamente hacer presencia de marca, lo que se llama activación de marca. Esta es una forma de activar la marca. Entonces, Profe, sí, dime. profe, es que nosotros estábamos hablando y queríamos proponerle algo. Señor. Es que sentimos que estamos saliendo como muy encima de la otra clase. Sí. Entonces, pues, no sé, a veces sí se nos requiere tiempo como para salir un poco de la rutina, Ok, no sé, mirarse, comer algo, para poder entrar a la otra, ¿no? ok, listo. Listo. Lo único, o sea, yo no tengo ningún problema. En la medida en que ustedes también hagan un esfuerzo, yo no tengo ningún problema en que estemos terminando no en punto de las 8, sino faltando 10 para las 8. ¿Les parece bien? Sí, pues, Sí, profe, a mí me parece que está bien, sí, es también igualmente como un tiempo suficiente para poder descansar y eso, pero entonces pues tampoco se lo dice Anderson, porque pues yo lo veo así, como no por el hecho de igualmente tomarnos como ese tiempo. De pronto tú puedes reducir el tiempo de lo de visualizar el video y eso de pronto a 10 o a 15 minutos, pues Correcto. tampoco para quitarte tiempo de tu clase, sino pues igualmente con intención de que nosotros también podamos salir antes, pero sin embargo, pues no tomándose todo ese tiempo, sino también se puede acortar ese tiempo, pienso yo. Sí, es que allá iba, porque es que esta clase está prevista para comenzar a las 6, y ustedes están llegando prácticamente después de las 6:30. Entonces ustedes me piden aún más tiempo, entonces obviamente yo quedo con déficit de tiempo para trabajar con ustedes. Entonces, yo con mucho gusto, dentro de la solicitud, con mucho gusto hago esta ya toma de decisión de concluir faltando 10 minutos para las 8, pero les pido para que sea de ida y vuelta el compromiso, para que por favor, ustedes me habían dicho que a las 6:15 y no están llegando a las 6:15. Entonces, yo me comprometo, pero ustedes también, que haya un compromiso de parte de ustedes. ¿Les parece bien? Sí, señor. es un trato. Vale, ok. Y el otro compromiso, para que no se nos vuelva esto, el, la sesión no regaños, pero sí ajustes dentro del rendimiento de ustedes. Creo que no les tengo que recordar que obviamente yo tengo que hacer una evaluación de ustedes al final, y hay unas fallas, en fin, hay todo, digamos que una mecánica que yo no la propongo. Yo me tengo que ajustar a las normas de la universidad, pero asimismo los invito a que nos conectemos y tomemos esto con la misma buena actitud y disposición del primer día.
porque el incumplimiento de las piezas, pues obviamente hace que el ritmo al cual le queremos apostar, pues lo ideal es que como somos tan pocos, entonces ojalá vayamos en el mismo carro. Entonces, que por favor no se vuelva a repetir nuevamente el episodio de no alcancé, no lo hice, porque como que justamente los directamente beneficiados o perjudicados obviamente son ustedes. Entonces yo sigo con la mejor buena voluntad y es mi interés de hacer que cada sesión tenga no solo buena dinámica, sino una cantidad de información importante que ustedes la comiencen a poner en práctica desde ya. Muy bien, entonces, quiere decir que vamos a hacer únicamente un break de 10 minutos, esos mismos 10 minutos para que ustedes hagan una grabación, un testimonial de no más de 10 segundos o 15 segundos, dando justamente, haciendo un testimonial para ser pautado en una de las historias de Netflix, pero refiriéndose justamente a los 3 puentes. Algo así como, les quiero compartir el mejor plan para los 3 festivos de junio. El mío es Netflix y el suyo, punto. ¿De acuerdo? Eso ¿Un es video, profe? un video, sí. Un video. Ahí está. Eso no importa, olvídense del look, olvídense del aforo. Lo que me interesa es que ustedes acudan al documento estratégico y sobre esa base y con la idea que les acabo de dar, construyan ustedes el texto que van a decir, pero haciendo referencia a los 3 puentes seguidos de mes de junio, en donde el plan, el super plan al que ustedes le van a convidar a la gente es justamente el de aprovechar la promoción de conectarse con Netflix. Entonces, Listo, profe. ¿Y por qué tiene que ser un video? porque no solo vamos a ver piezas gráficas, sino vamos a ver todas las posibilidades de los medios en publicidad. No, profe, eso sí no me gusta. No, es que desafortunadamente no es solo el gusto tuyo, sino Uf, movernos, fuertes, pero sí, profe. es movernos dentro de todas las posibilidades que tenemos en publicidad, que no es solo la parte gráfica, porque también